la presencia activa de Movadef, de FUDET, de CONARE, y usted dice que hay un resurgimiento de parte de Sendero Luminoso, ¿no? Ajá. Entonces quisiéramos que nos explique, para que la opinión pública que nos escucha en el país entienda en esencia qué es lo que está pasando en el país, que se descuida. La agenda está muy limeñizada con el tema de Kenji Fujimori, pero lo que ocurre al interior del país es una cosa bien delicada, ciertamente. Estamos en medio de Kenji, de la causa limeña, de pan con queso para Ollantaytamala, y el país está incendiado. Así es, por favor. Bueno, sí, gracias por la oportunidad y un saludo a todos los amigos que nos están escuchando en estos momentos del interior del país. Bueno, sí, el Sendero Luminoso tiene un plan que es el Plan Amanecer. Nosotros lo denunciamos con la ONG en el tema en Panorama, ya hace ya más de un año. El Plan Amanecer consta de 3 fases. La primera, la creación del Movadef, que obviamente está dirigido a universidades, no solamente acá en Lima, lo que es San Marcos y Cantuta, sino también en provincias. Puede ser San Cristóbal de Huamanga, la Universidad de la UNSA, el Santa, entre otras más. Un promedio de 12 universidades más o menos a nivel nacional donde tienen presencia Sendero Luminoso. Después la segunda parte fue el FUDEC. El FUDEC también fue otra denuncia que pusimos en Panorama y en varios medios de prensa aquí que salió también a nivel nacional. También el FUDEC también pues es la captación en organizaciones sociales de todo tipo, no solamente en Lima sino también en el interior del país. Pienso que esto es con mucha más frecuencia, incluso en lo que son también en partes del Lima Norte, provincias, y en partes del norte del país, como parte de Trujillo y Ancash sobre todo, y también en Arequipa, en Ica, en Cusco y en Puno sobre todo, donde obviamente ahí no se tiene una información totalmente, o mejor se tiene una información parcial de la infiltración de Sendero Luminoso. Y la tercera parte de este plan es actualmente la Coordinadora Internacional por la Defensa de los Presos Políticos de América Latina y el Mundo, que es el nombre infausto que lo han puesto, que no es otra cosa que la infiltración de Sendero Luminoso en América Latina, porque esta coordinadora, tal como lo denunciamos en ATV+, lo denunciamos en Diario Correo, América Televisión, 24 Horas, y otros programas más, Juan Juluar, que ayer justo que estaba en una entrevista también, además de la coordinadora, estamos con Pedro Yaranga ahí, esta coordinadora pues tiene además asistencia de Argentina y Chile, de 2 grupos, que es la Gremial de Abogados de Argentina y la NEC Chile Histórica, que está involucrada con los temas de Pinochet y los presos políticos. Bueno, que allá sí hubo unos presos políticos, pero acá no hay presos políticos, pero este coordinador insiste con eso. Es por este tema, la última denuncia que ha sido de la ONG Buena Cuna Perú, que es el tema de que ha habido el 163 periodos de sesiones en el Perú, en Lima, ha sido llevado entre el 5 y 7 de julio, hasta un evento auspiciado por el Estado peruano, en el cual ha tenido que ver el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior por ser un carácter de evento internacional, y en el cual... ¿La sesión de qué organización? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana. Adscrita a la OEA, y que ha estado acá en Lima, y aquí en este evento se ha presentado Crespo, se ha presentado Nastia del Pozo, se ha presentado Nora Alba, Miguel Sánchez Calderón, Percy Mendoza, que se coordinó esta coordinadora. O sea, la flor y nata de los abogados democráticos, que se llaman ellos, que son los abogados para defender a los dirigentes de Sendero Luminoso. Exacto, se han presentado y han defendido el mausoleo terrorista, han pedido la extinción del FUDEC, han demandado una campaña de persecución por parte del Estado peruano. Es el del Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, que es el nombre que ellos le han puesto. O sea, ellos tienen organizaciones como los años 80, los años 90. Sí, como los años 80. ¿No? Claro, que tenían como soporte en diferentes aspectos, legal, logístico y todo. Exacto, exacto. ¿No? Para seguir operando entonces a nivel de organización. Ellos tienen entonces el FUDEC, pero también tienen el Movadef, ¿no? Sí. Que es el otro, esa es la organización política. ¿Y CONARE dónde está? CONARE SUTE es un brazo que nace mucho antes del Movadef. ¿Ya? El CONARE SUTE son los profesores que salieron como Guainalaya, como profesor Guainalaya. Claro. Y sale, es un brazo también de Sendero Luminoso, es un brazo donde está infiltrado, porque el CONARE tiene una particularidad. Han puesto en parte gente de Sendero Luminoso, pero han captado gente que no son de Sendero. Claro, ese es el acto proselitismo. Claro, los han captado y los han unido, no solo, y los están captando, y están usando esta organización para poder captar a otros profesores. El tema con el CONARE SUTEC es que yo veo que es una organización muy peligrosa, es una organización mixta, ¿cierto? Con gente de Sendero y con gente que no es de Sendero también, pero la peligrosidad es que el CONARE SUTEC no busca
digamos, la mejora de la educación peruana. Busca una lucha política que le conviene a Sendero Luminoso. En ese sentido... Y es tan peligroso porque está en las aulas, o sea, como padres de familia, muchos padres de familia, millones de padres de familia están poniendo a sus hijos supuestamente para educarles y darles una formación educativa en las manos de estas personas que tienen una ideología marcada y que están creando organizaciones adscritas a los movimientos de Sendero Luminoso. Exacto, sí, pero se tiene que tener en cuenta pues qué clase de educación puede dar profesores de Sendero Luminoso, que han estado de Sendero Luminoso, sobre la democracia. Si ellos realmente asesinaron a mucha gente, tienen las manos manchadas de sangre, y entonces la educación que puede dar, han estado dando en los colegios, en los sitios más alejados donde ellos se han involucrado, es una educación francamente preocupante y pro-terrorista. Eso es lo que ha estado pasando durante estos últimos 10 años. Ahora, el tema aquí es que nosotros hemos conversado con gente que conoce, al igual que usted, el tema, tiene una apreciación muy cercana a lo que está ocurriendo en el país. Es más, hace pocos días nosotros hemos conversado con el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, y ellos son conscientes que Movadef, que CONARE, que el FUDET son brazos políticos. Es más, el propio viceministro señala que forman parte de la estructura de Sendero Luminoso. La pregunta es ¿por qué no se actúa? Y esto, la verdad que llama la atención. Este tema que está ocurriendo en el sur del país fue preparado en abril de este año en Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Se reunieron los coordinadores del SUTE CONARE en Madre de Dios. Y lo de Cusco no es un hecho aislado, ciertamente. Se conocía que venía, porque ellos anticiparon la paralización a la paralización que estaba convocando el CEN Nacional del SUTE, que es para el 9, ¿no? Entonces, ¿por qué no se actúa? No se actúa porque falta una política antiterrorista en el país que no tenemos. Segundo, se ha minimizado el problema, tal como sucedió en los principios de la década de los 80, y ya sabemos lo que nos costó. Hay que acotar que lo que está preparando Sendero Luminoso actualmente es una lucha armada, solamente que ellos tienen fases. Esta fase es la fase de preparación. Una vez que logren captar a todos sus nuevos cuadros políticos, porque ellos lo que están buscando son jóvenes para que puedan engrosar sus filas y tengan una cantidad numerosa, hablamos de 5.000 o más, van a empezar otra etapa que se va a dar en las protestas, sobre todo en las protestas, por ejemplo, de CONADE SUTE, se está viendo parte de esto. ¿Y estas etapas de qué plazos constan o están sujetos a los avances que ellos tienen? Nosotros actualmente con Huaynacune me hemos puesto una fecha de acuerdo a la información que hemos captado de San Marcos y Cantuta y San Cristóbal de Huamanga y de Santa, las universidades, es el 2021 donde empezarían una fase clandestina, siempre y cuando, como ellos dicen, tengan las condiciones necesarias. Porque, ojo, ellos son programáticos y metódicos. ¿Qué cosa quiere decir programáticos y metódicos? Que ellos ejecutan un plan por día, por semana, por mes, por año, disciplinadamente, metódicamente, rigurosamente, fanáticamente, si es que se quiere tomar, obsesivamente, si es que se quiere llamar. Y esa es una ventaja que ellos tienen frente al Estado peruano y frente a otros partidos. Y ese es el problema, por eso que yo pedí hace un buen tiempo que la gente del Movadef del FUDEC debe ser condenada a cadena perpetua, solamente por ser integrantes de este movimiento. Y esto, a nosotros, al Estado peruano, nos permitiría tener una barrera en contra de cualquier infiltración terrorista actualmente y futuramente. Y es lo que no tenemos. Ahora, falta inacción. ¿Están infiltrados en el Estado? ¿En el Estado en qué sentido? ¿Están infiltrados? ¿En instituciones así públicas están infiltrados? Como en algún momento lo hacían en la época del 80. Lo que sabemos es que en la San Marcos hay gente, profesores, que han estado vinculados a Sendero Luminoso. Pero hay gente que está infiltrada en otras instituciones. Hay algo que no se ha dicho de los 80, si quiero reclamar. Si bien Sendero Luminoso tenía una estructura, Sendero Luminoso tenía un organismo de apoyo, un organismo de prensa y propaganda, que era un organismo de apoyo de prensa, se encargaba de las pintas en San Marcos, por ejemplo, y otros proselitistas, no de los cochebombas y eso, sino era un órgano de apoyo, y otro que era de reglaje, por ejemplo, que le daba toda la información a los senderistas, y los senderistas solamente iban y colocaban los cochebombas. Estos grupos de apoyo, cuando en el 93 tienen un congreso nacional, y en ese congreso deciden hacer caso conjunto con Fujimori, Raymond Guzmán, del pacto, y de todo eso, y entregarse, ¿ya? Estas células de apoyo nunca se entregaron, no estaban adscritas a todo esto.
muchas de estas personas actualmente hacen política, otros han fundado organizaciones, otros están incluidos en la política, gente que en algún momento colaboró con Sendero Luminoso como organismos de propaganda y como reglaje y como formación de inteligencia. Y eso es lo que no se le ha dicho hasta el momento en la historia del Perú. Nuevamente se están reagrupando y reorganizando. O sea, para tener una idea un poco ordenada. Entonces ya tenemos, como nos estás diciendo, el tema, por ejemplo, de Sendero, con un brazo metido en el magisterio. Sí. Tenemos otro con un brazo legal que se activa en el exterior y un brazo político. Sí. ¿No? Otro que está en las universidades, renaciendo nuevamente. Exacto. ¿No? Y otro que está haciendo un activismo político, sí, de frente, o sea... En organizaciones sociales. En organizaciones sociales, no. Y en las calles en Lima. Sí. También. Y en algunos son del país. Sí, también. Porque ¿qué cosas son esos actos que hemos visto en Comas, aquí en Lima? ¿Qué son esas vigilias que hacen permanentemente, o esas marchas en Lima, ¿no? Que no son otra cosa que actos proselitistas, que dicen, a cara pelada, como se dice, delante de nuestras autoridades, y el Estado en este momento no es capaz, ¿no?, de mirar a profundidad este tema, ni tampoco de ocultar qué está pasando y qué cosa podemos hacer. Yo creo que estamos ante autoridades totalmente desconcertadas con este tema, ¿o no es cierto? Exacto, eso es lo que usted ha dicho, es muy cierto. No hay una política de Estado en contra del terrorismo y se ha minimizado el problema. Lo que usted menciona del 1 de mayo, el mausoleo terrorista, ¿verdad? El mausoleo terrorista es una denuncia de Huayna Cuna, Perú. Nosotros leímos toda la información de correo. La Coordinadora Internacional, también la denuncia de Coordinadora Nacional, es una denuncia de Huayna Cuna, Perú. Lo de Carquín, los jóvenes en Carquín, busque usted los medios, es también denuncia de Huayna Cuna, Perú. Todos estos actos, al menos los tres primeros, la marcha del 1 de mayo, del Día de la Mujer, la Coordinadora Internacional, todos estos tienen que ver con lo que es la Coordinadora Internacional. Un cronograma de actividades. Esto es visible a los ojos de los analistas políticos. Ellos no están enterados de esto. Estas son actividades de la Coordinadora Internacional, que de Sendero Luminoso, con Argentina y con Chile. Pero lo más resaltante de todo esto es que inclusive el año pasado ellos hicieron un encuentro, que lo iniciamos en varios medios aquí, en San Juan de Lurigancho, un encuentro internacional, que es donde se funda, y véase, se funda esta coordinadora con un acto en la isla del Frontón. Imagínense. Exacto. Y la Marina y nadie. Incluso en el evento internacional de San Juan de Lurigancho que hubo, invitaron a Eduardo Artés. Eduardo Artés es candidato a la presidencia de Chile. Se han atrevido a traer un candidato a la presidencia. Incluso ahora actualmente tienen en Chile a un senador, Alejandro Navarro, que tiene que ver con derechos humanos y parece también va a ser candidato a la presidencia, que también está a favor de ellos y están planteando cerrar la base naval del Callao, porque si cierran el penal del militar de la base naval del Callao, Guzmán sale libre. ¿Por qué? Porque en términos legales, obviamente, no puede estar en un penal como San Juan de Lurigancho. Es que lamentablemente nosotros tenemos tratados internacionales que tenemos que cumplir. Y el derecho internacional lo asiste. Mientras esté en el penal militar, Guzmán va a seguir libre. Si logran cerrar, sea por resolución internacional, el penal de base militar, olvídese. Va a ser un problema muy fuerte. O sea, por todos lados están atacando al Estado peruano. Porque ese es en la práctica. Están muy bien organizados. Están muy bien organizados y con acciones muy efectivas. Efectivamente. Están logrando objetivos. Exacto. Entonces, ellos, de acuerdo al plan Amanecer que tienen, están activados en el extranjero, están ahora captando organizaciones, que es algo que nosotros estamos denunciando en ATV más hace poco, en Hora Clave lo denuncié, es que lo que no se había visto antes era la simpatía de organizaciones de izquierda y comunistas en el extranjero por Sendero Luminoso, por la lucha armada. Los llaman compañeros, sacan cara por ellos. ¿Y por qué esto? ¿Por qué surge esta situación como la estás describiendo? Porque lamentablemente no se había prestado atención en este tema, al menos en el Perú y también en otros países, de que la simpatía por la lucha armada, o sea, por el genocidio, está latente en organizaciones de izquierda y comunistas, esas mismas que sacan cara por Hugo Chávez, por Maduro, esas mismas que simpatizan con Fidel Castro y que sacan cara por el dictador de Corea del Norte. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, y en provincias se escucha mucho más proclive, de algunos dirigentes de izquierda,
sobre todo que confunde muchas cosas. Por ejemplo, hay dirigentes que nos hablan, por ejemplo, de la lucha ambientalista, la lucha de los derechos humanos, y todo el tiempo están replicando, ¿no?, que el modelo hay que cambiar. Y simple y llanamente, a veces cuando uno se les pregunta, ¿y qué modelo podríamos ser? Entonces, nos dice, por ejemplo, nos pone como ejemplo el modelo chavista. Un modelo supuestamente que busca el igualitarismo, el equilibrio entre las clases sociales y todo lo demás, y ese es un discurso que lo vienen repitiendo, y aún cuando estamos viendo la masacre y los asesinatos a diario en Venezuela, y estamos viendo las consecuencias de este tipo de modelos, ¿no?, simple y llanamente parece que tienen una venda en los ojos y dicen, no, eso es mentira, esa es la propaganda de las transnacionales y de los imperialistas que nos quieren confundir. Entonces, y este discurso muchas veces se pone en algunas medios de comunicación, y nosotros hemos escuchado esto en provincias, y por eso que es la preocupación. Y ahora que esto se complementa con una infiltración en el magisterio, en las escuelas públicas, ¿no?, están frente a los niños. Estos fulanos supuestamente tienen el encargo del Estado peruano de formarlos y de educarlos. ¿En qué términos van a educar si están propagando este tipo de ideas? Es que Sendero Luminoso, en su pensamiento de ellos siempre están en guerra, pero la guerra para ellos son de muchas formas. Una es la guerra armada, la lucha armada, y otra es la guerra ideológica. Ellos actualmente están en guerra, en la guerra ideológica, en contra del Estado peruano y en contra de toda la ciudadanía. Llevan una guerra de propaganda inmensa. Por eso que están en provincias, en regiones, ahora, el FUDEM, en el tema internacional. Los conflictos sociales, ¿cómo se están penetrando? Esa es una buena pregunta, véase. Lo que está sucediendo es que muchos de los senderistas que salieron de la cárcel en el gobierno de Alejandro Toledo, que yo no sé por qué salieron, porque no debieron salir, muchos pues no se les hizo seguimiento. La policía no se daba abasto para poder hacer un seguimiento efectivo de lo que hacían estas personas. Muchos de ellos son actualmente dirigentes regionales, dirigentes provinciales, en sus lugares, en sus zonas de las cuales ellos salieron. Y ahora van a estar de candidatos en las elecciones municipales y regionales. Muchas de esas personas están detrás de muchos conflictos sociales. No quiero decir que los conflictos sociales sean ilegítimos, muchos son legítimos, pero otros son aprovechados por esas personas, son impulsados en muchos casos y creados incluso. Así empezaron en el magisterio. Exacto, para generar caos. Claro, así empezaron impulsando este tipo de medidas, este tipo de medidas ultra radicales, y finalmente miren hasta dónde han crecido ahora. Y en ese sentido lo que yo quiero hacer énfasis aquí es que lo que Sendero Luminoso tiene es un brazo de organizaciones para crear protestas en el país, y un brazo en organizaciones sociales y regionales, muy aparte de lo que es FUDEC o Movadef, un brazo que es de mucho más antes que el Movadef incluso. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos en el país, y es lo más preocupante, porque obviamente estamos viendo ante una expansión poco a poco de Sendero Luminoso a nivel de organizaciones sociales, culturales, y usted no se sorprenda que mañana o más tarde veamos pues una protesta en la cual le digan, gente de Sendero Luminoso salieron, ¿cuántos eran? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, con banderas de un nuevo partido que puedan haber creado, sea FUDEC, Movadef o cualquier otro. Entonces eso es lo preocupante. Ahora, no hemos hablado de lo que ha sido este periodo de sesiones aquí en el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tenemos la información que Sendero Luminoso ha sido el que más aprovechó esta sesión, estuvo presente allí, ante la ausencia absoluta del Estado peruano, que no existió de eso. Lamentablemente el tiempo nos está ganando. Te propongo una cosa, Luis, si podemos, por ejemplo, continuar esta charla a esta misma hora el día de mañana, para expandirnos en esto. Toda la hora podemos darle, porque en realidad tocar es un tema que creo que mientras aquí están con los fuegos artificiales, ¿no?, de temas políticos y trascendentes, y que los llevamos y que los medios de comunicación contribuyen a esto, en el Perú está sucediendo estas cosas, en la región está sucediendo estas cosas, y esto no quiere decir que con esto se quiera deslegitimar la natural protesta y quizás las demandas sociales que son reivindicativas por lo demás, pero que están insatisfechas, porque esto no puede tapar, por ejemplo, el debate que tiene que hacerse sobre la situación de la salud en el país o de la educación en general.
Pero estas cosas hay que apuntar, ¿no? Sí. Hay que apuntar para que la opinión pública esté al tanto y esté en alerta que lo que viene sucediendo en muchas instituciones del país. Sí, quería resumir brevemente, ya que has tocado el tema de las 163 periodos de sesiones, tienen que haber estado el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, que no estuvieron y por lo tanto han cometido una omisión de funciones. Y también quería decir brevemente el tema del Brain. En el Brain no se le está diciendo a la gente lo que realmente está pasando. En el Brain es algo muy grave, donde inclusive hay zonas liberadas. Matan a soldados del ejército. De 2005 a la fecha son aproximadamente 70 soldados del ejército. 70 soldados, ya no policías, soldados. Y eso ya no es un permanente, eso es un tema que por el tiempo tocaremos en otro momento, pero ahí no se le está diciendo a la población lo que realmente tenemos. Lo que tenemos en el Brain es un cártel del narcotráfico.